3, 2, 1, va. Hey, ¿qué tal, gentita? ¿Y qué chicha fue? El día de hoy nos encontramos con un amigo que me acaban de presentar. Por ahí hemos estado conversando en el carro y tenemos el gusto de presentarles a Albi, un profesional de turismo, que por ahí nos va a ir contando un poquito más sobre lo que ha sido su carrera y sobre lo que se encuentra haciendo ahora. Y por ahí nos va a dar unos datos interesantes que vamos a estar escuchando a lo largo de esta pequeña entrevista. Claro, pero antes de que nos cuente sus diversas experiencias paranormales, porque sí son paranormales, yo sé que mucha gente no nos conoce a nosotros, y Alvin tampoco, me imagino. Queremos que te presentes, Alvin, en esta noche un poco fría. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación, Luis, Randy. Y bueno, así como lo mencionaba Randy, pues yo llevo teniendo una trayectoria bastante amplia relacionada al turismo y, como lo mencionaba Luis, pues más que todo al ámbito paranormal. Esta trayectoria la llevo realizando un aproximado de 10 años, justamente para conocer un poco más acerca de las narrativas populares, las historias de ultratumba que hay en nuestra ciudad. Las leyendas. Exacto, leyendas. Nosotros conformábamos un equipo el cual se dedicaba a hacer investigaciones paranormales en casas embrujadas, íbamos a cementerios, íbamos a lugares donde el público mismo nos decía que estaba pasando alguna actividad. Entonces, esto nos llamó mucho más la atención constantemente, que comenzamos a trabajar en canales de televisión, hicimos programas nosotros relacionados a este contenido, y pues a la larga también realizamos lo que son recorridos teatralizados, hasta recorridos nocturnos en los propios cementerios de la ciudad de Cusco. Sí, y Alvin, una consulta. ¿Cómo nació esta idea de investigar esto? Porque generalmente la gente tiene un poco de temor, o tal vez miedo, o tal vez es desinformación. ¿Cómo nació esa idea? Sí, justamente yo actualmente tengo 30 años. Yo me dedico a esta clase de investigación paranormal hace 10 años aproximadamente, desde los 20, pero 5 años antes de que yo tenga 20 años, más o menos entre los 15 y 16 años, me pasó un hecho paranormal que me marcó de por vida, lo cual hizo que yo me meta más a este mundo, ¿no? Sí, claro que sí. Justamente para que puedan entender lo que pasó, cuando yo tenía 15 años, yo me dedicaba al tema de trabajar en una cabina de internet. Entonces, mi mente estaba en los videojuegos, estaba en otro mundo fuera de lo paranormal. No tenía nada de conexión, no sabía nada de las historias en Cusco, ni tenía importancia ante esta rama. Entonces, en una ocasión, yo tuve la oportunidad de quedarme en ese internet hasta altas horas de la noche, porque yo atendía en ese internet. Y pues, para irme, vino a recogerme un familiar. Y cuando nosotros estábamos dirigiéndonos hacia nuestra casa, pues a 1,5 cuadras de nuestra casa existe un barranco. Un barranco que ha tenido muchos acontecimientos a lo largo de los años, que ahí constantemente venía lo que es el programa CTC, Ronda Política, para como hacer reportajes respecto a las personas que se encontraban muertas en este lugar. Encontraban fetos, encontraban borrachos muertos por hipotermia. Entonces, este lugar estaba cargado de energías. Justo yo te iba a preguntar si es que el nombre se podía decir, ¿no? Pero por ahí, como ya dijiste, que se han encontrado personas, creo que las personas vamos a deducir qué lugares. Entonces, por ahí creo yo, si de repente estoy deduciendo mal, puede ser Zapi. No, el lugar donde yo vivía hace muchos años era en Texchual. Entonces, este barrio de Texchual, claro, por donde está el colegio Simón Bolívar, ¿no? Muchos que van a ver el video van a ya identificar el lugar. Entonces, teniendo ya estos acontecimientos, estas cosas que sucedían en este barranco, los vecinos en las noches decían que escuchaban cómo alguien arrastraba cadenas cerca del barranco. Hubo una ocasión en que una persona que vivía en este barrio, que trabajaba también en un casino, salía muy tarde,
Entonces ella al llegar a su casa, pues se percata que a lo lejos, desde el barranco, venía lo que era un toro arrastrando a una persona. Entonces, ese toro pasó por delante de ella. Ella se quedó totalmente pasmada, petrificada. Y lo único que hizo el toro fue traspasar lo que era una especie de pared o un morro o algo, y desapareció. Entonces, al día siguiente comenzó a expandirse esta historia, ¿no? Por todo el barrio. Y como les iba comentando, yo cuando tenía 15 años salí de ese internet justamente para dirigirnos a nuestra casa porque vino mi hermano a llevarme, que ya era muy tarde, era las 12 de la noche. Por eso compañía. Entonces llegamos a la puerta de mi casa, pero lamentablemente la puerta estaba con candado por dentro. Tenía una hermana que tenía la costumbre de cerrar la puerta por dentro, porque decía cómo vivíamos también en un barrio un poquito peligroso. En esos entonces, claro, ahora Pichuelto ha cambiado, es diferente, pero en esos entonces teníamos que tener más cuidado, ¿no? Nuestros papás no estaban, se habían ido a otra ciudad a trabajar y nos habían dejado solo a nosotros. Entonces, tenía yo dinero, fuimos a comer a la Plaza de Armas. 12:30 de la noche estábamos bajando a la Plaza de Armas, porque no habíamos cenado. Regresamos a las 2:30 de la madrugada hasta la puerta de nuestra casa. Ya. Y mi hermano tenía un reloj. Los reloj Casio. Estamos haciendo auspicio. En ese entonces, los relojes sonaban cada vez que daba una hora. Cada vez que daba la hora comenzaba a sonar, ¿no? Claro. Estamos tocando la puerta y en eso comienza a sonar su reloj. Eran las 3 de la madrugada. Exactamente las 3 de la madrugada. Cuando empieza a sonar, comienza a sonar algo del barranco. Porque mi casa, imagínense que es este punto, a una cuadra y media estaba el barranco. Era todo un callejón. Entonces, era como si alguien hubiera tirado una bolsa de basura enorme, pero explotó dentro del barranco. Explotó fuerte, se escuchó muy fuerte. Pasado unos 30 segundos, comenzó a ladrar todos los perros de todas las esquinas o de las casas aledañas que estaban alrededor. Y nosotros creíamos que era una persona que había tirado basura, ¿no? Le estábamos tratando de dar sentido a todo. Pero lo más nocturno de encontrar. Exacto. Entonces, pasó otros 30 segundos y no había ni un ladrido de algún perro. Y lo único que podías escuchar era el viento. Entonces, nosotros con mi hermano dijimos, pero qué extraño, ¿no? Seguro, tal vez los perros han callado, están escuchando algo, ¿no? Pasó 10 segundos y desde lo más profundo del barranco comienza a emanar, como a surgir, a aparecer un sonido de un lamento que poco a poco se hacía mucho más fuerte. Era como si alguien estuviera subiendo el barranco. Claro. Entonces yo comienzo a ver a mi hermano, que digo, ¿sabes qué? Vámonos. Él me decía, ¿dónde nos vamos a ir? Claro, Y entonces, yo le digo, vámonos a la comisaría, porque había una comisaría a 4 cuadras más allá. Entonces yo le digo, Jesús, mi hermano se llama Jesús. Le digo, Jesús. Qué curioso. Sí, Jesús, ¿cómo vamos? Y mis piernas también. Estaba congelado. Yo antes tenía la costumbre de peinarme un poco más parado. No tanto, pero cuando tuve ese acontecimiento, mis cabellos estaban hechos puntas. Erizo. Estaba pálido. Mi hermano también estaba igual. La situación es que del barranco se para una pared para la calle y nosotros vimos cómo salía una persona bastante alta que tenía una luz muy opaca, como tienen los focos fluorescentes cuando están a punto de morir, una luz muy tenue, pero blanca, tenía esa misma luz. Pero no pisaba el suelo, pero era lo que estaba gritando. Nosotros nos quedamos congelados. Mi hermana, que ya había escuchado tantas veces que habíamos tocado la puerta, había estado bajando las gradas, comenzando a abrir la puerta. Comenzó a abrir la puerta y yo me quedé paralizado viendo lo que estaba pasando. Mi hermano me agarró de la espalda y me lanzó para adentro. Y él saltó. Y cerraron la puerta instantáneamente.
mi hermana comenzó a insultarnos, a molestarse, ¿no? Porque habíamos llegado tan tarde. Yo comencé a vomitar y mi hermano le dice que se calle. ¿Por qué? Porque estaba en pena. Y efectivamente, por más de 10 minutos, esa cosa, ser, entidad, todo lo que tú quieras llamarlo, comenzó a venir y volvía. Iba y venía, toda la cuadra. Entonces, desde ese entonces, comencé a tener lo que son acosos fantasmales. En las noches a veces nos jalaban las brazadas, ¿no? Nos aplastaban, nos hablaban en el oído, nos gritaban. En otras palabras, ¿A tu hermano y a ti? exacto. En otras palabras, esa entidad nos había seguido. Y tuvimos que pasar una serie de acontecimientos para que podamos estar bien. Hasta el día de hoy, mi hermano nunca ha ido por nos, por sus motivos, claro, no le gusta, siempre se ha quedado con una especie de secuelas. Pero sin embargo, desde que yo pasé todo ese acontecimiento, comencé a indagar de por qué me había sucedido esto. Llevaba a mis amigos de colegio a lugares donde habían muerto personas, se habían suicidado, casas abandonadas, mencionándoles que íbamos a hacer paseo. Entonces, yo lo único que intentaba era como que tener algún contacto más con entidades y demás. Por ahí es lo que nos comentabas. ¿Qué tan ligado, digamos, está el tema de lo paranormal y el tema de las ánimas, de las almas en pena, que se le dice, a lugares alejados? Si bien es cierto, porque siempre hemos escuchado que mayormente esto pasa en lugares alejados, en pueblos, donde no hay, digamos, tanta... lejos de la ciudad, por así decir, sin tanto enredo. Claro. A ver, justamente para acotar o responder tu pregunta, yo tuve que estudiar lo que es turismo para complementar un poco más la fascinación que tenía hacia lo paranormal, ¿no? Y entender un poquito más acerca de las clases de manifestaciones que se daban. Entonces, este tema de lo paranormal yo lo relaciono mucho acerca de la concepción de la muerte en el mundo alpino, ¿no? Se dice que en el mundo alpino las personas que cometían crímenes directamente eran castigadas y eran enviadas a lo que son los apus. Entonces, ¿no? O lo que son los nevados. Es por eso que en lugares alejados hemos escuchado lo que son las historias de los condenados, los famosos jarjachas, y también de personajes que trabajan con entidades malignas, como lo son los pistacos. Entonces, estos personajes, tanto mitológicos, se los podría llamar, son encontrados en lugares alejados, como Randy lo menciona. ¿Por qué? Porque ellos buscan directamente apropiarse de estos sectores para que puedan cometer toda esta clase de fechorías o cosas extrañas que suceden en estos lugares, ¿no? Como que la propia civilización ha expulsado a estas entidades. Exacto. Entonces, yo tengo mucha información respecto a los acontecimientos que antes se suscitaban. Imagínate que nos vamos a los años de 1850, aquí en Cusco. ¿Ustedes escucharon alguna vez acerca de los pistacos? Claro, le habré escuchado mencionarlo en varias historias. Ha habido una temporada aquí en todo el país, incluso, que ha estado muy, muy fuerte, sonando el tema de pistacos, sí, y que está ligado más o menos incluso en el Arctic, como que se Bolivia. Claro, el tema de pistacos se le da a personas que se roban lo que son sangre y sebo humano. Entonces, ellos se dedican a hacer esta clase de tráfico, no órganos, sino fluidos en nuestro cuerpo. Y lo hacen directamente con unas maniobras muy extrañas, ¿no? Estamos hablando que antiguamente la propia población de los distritos alejados del Cusco consideraban a los personajes más sagrados en ese entonces como pistacos. ¿De quién les estoy hablando? De los padres. Entonces, en Poroy, por ejemplo, había un padre que era muy conocido que venía desde el arco de Santa Ana, ¿no?
que hacía misas los domingos, pero en muchas ocasiones ese padre era visto por los caminos de Cartagena que hay en Poroy. Entonces era muy extraño porque él caminaba por esos sectores a altas horas de la noche. A veces lo encontraban durmiendo cerca del camino y era muy extraño que alguien esté. Y este padre era español. Entonces, en una ocasión, la historia que muchos pobladores allá de Poroy nos cuentan es que cuando estaban escarbando lo que es papa, comenzó a llover y se escondieron en sus pequeñas chozas que ellos suelen armar cuando hay bastante lluvia. Y a lo lejos vieron al padre que estaba parado de cabeza. Estaba parado de cabeza. Esta contradicción, ¿no? Parado de cabeza. Parado de cabeza. Imagínate, claro, está parado de cabeza. Extraño. Entonces, y los estaba viendo directamente. Entonces, ellos dos comenzaron a, claro, tener bastante miedo, pero lo que hicieron es, como siempre se toma lo que es el trago, dice que para que tú puedas como que enfrentar a estas entidades, uno es con el excremento del bebé, ¿ya? Y con el alcohol. Entonces, se tomaron bastante alcohol, comenzaron a gritar, a llamar a más pobladores y agarraron al padre. Comenzaron a golpearlo, lo azotaron. Tenía el padre en su poder un frasco que hacía dormir a la gente. Entonces, según las historias, cuentan que los pistacos te agarran cuando uno está solo y te lanzan una especie de polvo, un líquido que instantáneamente te hace dormir. ¿Y qué contiene ese líquido? Ese líquido, según las historias, contiene lo que son huesos triturados, también tierra de cementerio y a veces, en algunas ocasiones yo he escuchado que son partes o fragmentos de pedazos de fetos. Combinado con preparaciones más, hace que tu cuerpo se adormezca y ellos quirúrgicamente, manualmente, te roban lo que es el sebo. Algunos dicen que metían toda su mano por ya sabes dónde para retirarte todo el sebo. Entonces, ese padre que les comento se fue a España porque le habían causado un daño bastante grande y cuenta las historias que volvió, regresó, pero años más tarde falleció, ¿no? Pero que no es su historia. Entonces son historias que sí se han suscitado en diferentes lugares, que pueden ser ciertas por los diferentes acontecimientos que han pasado las personas de desapariciones. Por ejemplo, en el cementerio de la Almudena, al lado del cementerio, existía lo que era el antiguo convento de los betlenitas de la Congregación de la Virgen de Belén. Claro, ellos hacían eventos en el cual llamaban a la gente pobre, a madres solteras, a niños de la calle, y cuando entraban a este convento, nunca más. Algunos decían que ellos eran traficantes de órganos, eran pistacos, o que simplemente realizaban operaciones o enseñaban operaciones a otras personas que estudiaban lo que es la medicina, y pues esos conejillos de India eran las personas más vulnerables. Claro. Pero, digamos, viéndolo desde el lado más objetivo, justamente mencionaste el tema de tráfico de órganos y todo esto. ¿Por qué atribuirle, digamos, o por qué se da este hecho de atribuirle, digamos, el hecho a un pista? Por el tema del legado cultural que ha habido en todo ese tiempo, o si mencionamos ahora los traficantes de órganos, por ahora que trabajan a través de estas redes, lo que ya mencionaste, que no necesariamente, digamos, tendría que ver algo claro, si no necesariamente tendría que ver algo con lo paranormal, pero lo ligamos, o a lo que tú, a través de la historia que nos cuentas, lo ligamos mucho, digamos, a que sea necesariamente un pista. Sí, pues, entonces, como te digo, objetivamente hablando, de repente si se le atribuye esto, digamos, como por un tema de obviar, digamos, o tratar de tapar, digamos, todos estos crímenes que se hacen, o
tiene que ver algo más? ¿Qué tan certero, digamos, tendría que ser el tema de Si hablamos de historia, la historia es inexacta. Claro, siempre va cambiando constantemente según los nuevos hallazgos, las nuevas investigaciones, ¿no? A lo que mencionas, nosotros nos basamos más en relatos, narrativas populares que se han narrado de boca en boca y prácticamente se ha transgiversado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, puede ser que sí tenga conexión con lo paranormal, o pueda que también haya sido la manera más cautelosa de poder ocultar estos crímenes atroces, ¿no? Pero lo más interesante es que según la concepción de las historias narrativas populares de las personas andinas, estos seres tenían la posibilidad de transformarse en animales. Por eso que tú no te dabas cuenta cuando te encontrabas en un lugar con 2 personas, 3 personas, que pasaba un perro cerca de ustedes, pero no sabías que el perro era un pistaco. Entonces se dice que los pistacos hacían lo que era un pacto con entidades demoníacas o entidades de bajo astral, para que estas entidades les pudieran brindar lo que son poderes. ¿Y cuáles eran los beneficios? Pues ellos tenían más riqueza, ¿no? Pero ¿qué era la deuda que se tenía que cumplir? Pues brindarles estas cosas, ¿no? Entonces, como sacrificios. la conviene llevar? Exacto. Pero ahora también es cierto que, fuera de que sea todo esto un tema, que sea crímenes o no, sabemos muy bien que el ser humano es energía. Es energía. Entonces, al momento de suceder estos crímenes, en los lugares donde, por ejemplo, ocurren estos crímenes, se carga bastante de esa energía. Entonces, creo que por ahí también puede estar mucho ligado a lo paranormal, porque la energía a veces se queda, ya sea buena o mala, siempre está ahí, ¿no? Entonces, naturalmente escuchamos hablar siempre de entidades ligadas a lo oscuro, a lo malo. Claro. Pero muy pocas veces de repente, ¿por qué los escucha, digamos, de entidades buenas, bien, digamos? Claro. Esos son de entidades que tenemos, digamos, como los santos o algún dios Es como Gasparín. entidades. Con entidades buenas. Ese es cierto. Mira. Ya. Justamente recordemos que en la concepción de la muerte en el mundo andino, ellos creían que el cuerpo humano no estaba conformado por lo que son un espíritu, sino por 3 directamente. Según los estudios, pueden determinarse por qué se dan lo que son las manifestaciones paranormales. Uno de los 3 espíritus que nuestro cuerpo tiene se queda en lo que es el Caipacha, nuestro plano terrenal. El alma mayor se va directamente al Upacha. Entonces, este alma se menciona que va a cumplir las mismas labores que nosotros cumplimos seguido. Y el alma menor se va directamente donde están las deidades, ¿no? Cuando una persona cometía en esos entonces crímenes atroces o hacía muchas fechorías, se dice que se quedaba como en el limbo, se quedaba en el vacío, en la nada, y era regresado a la tierra, al Caipacha, para que cumpla una serie de penitencias, su condena, para que pueda ser perdonado, ¿no? Hay muchas historias respecto a esto. Entonces, hay algo muy interesante, justamente hablando un poquito más acerca de los condenados, ¿no? ¿Por qué a las personas que cometían crímenes entre violaciones, asesinatos y demás eran enterrados boca abajo? No sé. Sí, es bueno, ignoro esa relación. Las historias se dan en los pueblos, en diferentes partes del Perú. Cuando una persona cometía un crimen, se dice que su alma se quedaba estancada y esa persona se convertía en condenado, y para que pueda cumplir su penitencia tenía que caminar kilómetros de kilómetros y recorrer todos los lugares donde había ido. ¿Y por qué condenado? Porque dice que si esta persona o este ser era visto por una persona viva, no se condena aumentado. Es por eso que los condenados se alejaban de la ciudad. Y ahí vamos y retrocedemos a todo lo que hemos hablado al principio, que estas
cosas, estos seres, se manifiestan o rondan en lugares alejados, ¿no? de la propia ciudad. Entonces, hay una historia muy interesante que se da en el cementerio de la Almudena. A ver, hay una cruz, la famosa cruz de los condenados. Se dice que después de la construcción, estamos hablando año 1870, la gente entraba constantemente. El cementerio de la Almudena es un cementerio muy similar al cementerio de la Almudena de España. Es una réplica, porque tiene muchos mausoleos que están tallados en mármol. El mármol siempre ha sido una representación como que de un lugar más sagrado. Aparte fuera de sagrado, también de un lugar de personas que tenían la potestad del dinero de poder tener el poder estos mausoleos. Entonces, en una ocasión nos cuentan que una persona fue apedrada en el barrio de Santiago y fue enterrada boca abajo porque había asesinado y había violado a su hijada. Entonces, esta persona, al ser enterrada, se dice que los panteoneros, en ese entonces, si existían panteoneros, se quedaban pues hasta las 8 o 9 de la noche, ¿no? Veían a una persona enterrada, ¿no? Llorar todas las noches en una cruz que está detrás del templo de la... Entonces, estos panteoneros asustados se acercaban donde esta persona y la persona al voltear tenía pues un rostro cadavérico, ¿no? Entonces, al día siguiente, los familiares de esta persona que había cometido los crímenes informaron que su cuerpo no se encontraba en su tumba. Es por eso que él rondaba todo el cementerio de la Almudena. Todas las noches comenzaba a rezar en la cruz de los condenados, que está en uno de los primeros pabellones que está detrás del templo de la Almudena. Esta cruz es la cruz más grande de este pabellón. Se dice que las almas en pena o entidades que todavía tienen algo que cumplir en vida van a rezar a esta cruz porque es la cruz más cercana a Dios y a la Virgen, pero no pueden ser escuchadas, que está detrás. Queda detrás de un templo. Entonces, son narrativas, historias. También tenemos lo que es la famosa el mausoleo de las velas negras. Esa sí me interesa. Esa historia quiero... bueno, fui a un recorrido por el cementerio. Justamente te hablan un poquito de la historia de todo el cementerio. Y entrando ahí, me pareció curioso porque hablaron de brujas, de magia negra y de velas negras. Pues. Claro. Justo para complementar el tema de la cruz de los condenados, está a unos metros de la cruz de los condenados. Este tema del mausoleo se hace conocido que cuando se construye el cementerio de la Almudena, justamente este mausoleo fue construido en el año de 1857 y el cementerio se funda en el año 1850. Es uno de los mausoleos más antiguos que tiene el cementerio. Porque es tan reconocido, porque allí está enterrado un personaje muy interesante. Muchas historias pasaron por este mausoleo, que estaban enterrados monjas, que estaban enterrados brujos, pero el personaje que está enterrado allí es una persona que se llama Anacleto Cisneros, que sí se dedicaba al tema del ocultismo. Este personaje vivía más allá del puente de la Almudena, muy cerca a lo que es el cementerio de la Almudena, y estaba enamorado de una joven que lamentablemente nunca pudo tener, y pues él hizo lo posible para toda la hechicería que dominaba, pero por azares del destino llegó a Fox, ¿no? Entonces crearon, en ese entonces existía una congregación de brujos en el Cusco. Crearon ese mausoleo detrás del cementerio porque se dice que, como él era un brujo, las personas hasta el día de hoy siguen yendo hasta el mausoleo porque Dios y la Virgen no pueden ver lo que él sigue haciendo. Como está de espaldas, es algo bien interesante porque en una ocasión encontré lo que es un cráneo hecho en vela con una foto de una persona. Eso estaba con su amiga. Claro, y me imagino que sí me comentaron esa vez en el recorrido que mucha gente ponía así como velas alrededor de ese mausoleo. Prenden velas, cartas, encontrabas pentagramas, escrituras en latín,
En una ocasión, antes de que nosotros realizáramos el recorrido nocturno, teníamos que dar una ronda por el cementerio. En ese entonces, uno de los acompañantes de los actores, que siempre está al tanto de lo que pasa, vio como dos señoras salían de ese mausoleo y habían prendido 2 velas y vio cómo de las velas se formaban como 2 lenguas de fuego. Y se quedó totalmente pasmado, ¿no? Entonces, son cosas que sí llaman la atención, como que atraen, claro, ¿no? Es como hacerle una reverencia, una ofrenda al niño compadrito. ¿Ustedes escucharon? Claro, el de la avenida Purgatorio, No, está justamente en calle... del Museo Inca de la Universidad. Ahí atrás, sí, exacto. No recuerdo muy bien la calle ahora, pero sí lo conoces. Entonces, la gente justamente como que se apega a estas entidades, pues dándoles un valor, ¿no? Y como se dice, nosotros somos energía. Todos somos energía, somos conexión con la tierra. Lo más probable es que si estas entidades puedan cumplir aquello que tú pides, no tanto cosas negativas y cosas malas, pero si tú dices que, o las historias mencionan que si tú dejas de ir a ese mausoleo una vez que le has pedido algo malo, o ya sea bueno, si dejas de ir, todo lo malo que has pedido, todo lo bueno que pediste, se te regresa. Y no, es eso, sí. Yo me decía otro, y yéndonos un poquito más al tema de, por ejemplo, Viaje al Desconocido. Escuché yo, por ejemplo, que nunca iba a jugar con el tema o tenerle un respeto, digamos, al tema paranormal, el tema de las almas. Porque escuché también una historia ahí, buenilla, de la Cruz de la Recolecta. Cuando entre 2 amigos creo que hicieron una promesa, ¿no? De que uno de ellos, el primero que moría, iba a regresar a este mundo para contarle qué más había allá. Entonces uno de los amigos realmente muere y viene, ¿no?, aquí a acusar, no mencionar, queriendo contarle cómo es, pero él sufría. Entonces el tema, por ejemplo, de hacer promesas ligados al más allá es un tanto que me genera, digamos, cierto temor. miedo, ¿cierto? Alvin, hablando un poquito más de lo paranormal, ¿tendrás alguna anécdota así que tal vez a la gente que ya fue así les asuste? Claro que sí. A ver, uno de los casos más interesantes que nosotros hemos podido tener, que lo llevamos a lo que es una teatralización en audio referente a esto, fue lo que sucedió en Cahuasi, la provincia de Anta. Pues tú sabes que Anta se conforma por diferentes distritos y también por diferentes comunidades. Entonces, ahí tenemos a Cahuasi, donde una historia, bueno, no es una historia, sino una noticia sale en un diario, donde mencionan que una mujer se había quitado la vida cortándose las venas. Y cuando la policía llegó a su domicilio, porque ella vivía sola, no tenía familiares, se percata de que en el piso no había muchas, ni su ropa, ni parte del lugar donde se encontraba. Los vecinos del lugar decían que era producto del pistaco. Justo en ese entonces, un familiar mío, mi tía, para ser exactos, era regidora de Toruán. Entonces ella, al escuchar que yo tenía un programa de televisión, me dio las llaves del cementerio para que pueda ir a investigar. Nosotros teníamos un equipo, el cual estaba conformado por un medium y persona también presente, que son las entidades. Estaba conformado por un campanizayo, por un camarógrafo y personas que nos querían acompañar, ¿no? Llegamos a las 3 de la madrugada al cementerio de Ancahuasi. Cuando nosotros llegamos, lo que normalmente solíamos hacer cuando llegábamos a un lugar era tomarnos fotografías para empezar las grabaciones. Por si pasaba algo, por si pasaba. Teníamos ahí al camarógrafo, todo estaba bien, comenzamos a entrar y comenzó a descender la temperatura. Se sentía mucho más, ¿no?, más densa, había mucho más frío. Y bien, Exacto, el bien, sí, escucha, y las propias personas, cuando tú vas a esos lugares, es cierto que la mente a veces te suele jugar muy mal.
como que ya te has condicionado a que vas a ver algo. Te imaginas cosas. Comienzas a imaginarte cosas. Comenzamos a ver como pequeños ojos rojos al fondo del cementerio, que lo más probable es que haya sido de algún animal, pero las personas que nos acompañaban sentían temor. Claro. Hasta ahí estaba todo bien. Comenzamos a buscar la tumba de esta persona y cuando la encontramos nos damos cuenta que habían profanado su tumba, habían hecho un forado en una esquina y habían sacado su cuerpo La chica. de la chica. Entonces, esto comúnmente suele pasar cuando una persona tiene familiares. A veces suele suceder por temas de estudio de alguna Claro. universidad, Los médicos. no sé, Enfermeras. ya. ¿Tú sabes cómo se maneja todo eso? Claro, sí. La situación es que nosotros empezamos a hacer las psicofonías, Claro. intentando contactarnos con la entidad. Entonces no logramos. Pasó un par de minutos y el camarógrafo comenzó a vomitar. Intentamos ayudarlo, le dimos cigarros, le pusimos coca, alcohol y demás. Hasta ese momento no encontramos. Claro. Regresamos al Cusco a las 5 de la madrugada y cada uno para su casa. Yo tenía la dicha ¿Qué hora habían empezado? a las 3. Estuvimos 2 horas. Entonces, comenzamos a irnos cada quien para su casa. Y yo siempre, sí, no sé si es el destino, pero yo soy llevado a lugares extraños para vivir. En ese entonces yo vivía frente a la morgue de Santiago. Claro, es zarzuela, entrada sexual. Exacto. Yo vivía En la entrada. Claro. y por el callejón donde vivía, yo vivía en ese segundo piso, pues en ese callejón solía haber apagones constantemente, a veces en toda la avenida. Yo llego al día siguiente, porque teníamos que editar, y comenzamos a ver las grabaciones antes de llegar a casa. Y en la primera fotografía que nosotros nos percatamos, cuando llegamos al cementerio, nos sacamos una foto, salió 2 brazos esqueléticos abrazando. Entonces ahí nos quedamos como ya un poquito como que de miedo, pero ya teníamos material, ¿no? Entonces seguíamos viendo las imágenes y cuando el camarógrafo comienza a vomitar, gira la cámara y graba a la entidad de esta chica sentada en su nicho o en su tumba. Entonces ya pues ahí un poco más temeroso, pero felices por el programa que teníamos. Ya teníamos Era una sonrisa a medias. Más o menos. este programa se hacía todos los domingos pues, en Cabeza. Entonces teníamos que tener casos. La situación es que editamos, ya tuvimos la grabación, lo lanzamos y luego fue todo un éxito. Fuimos a casa, cada quien para su casa. Yo cuando llegué entre las 11:30 de la noche, había apagón. Y todo eso. Hasta ahí todo bien. Yo dije, voy a dormir temprano, tranquilo. Suena mi alarma más o menos entre las 3 de la madrugada, sí, porque yo siempre le había puesto alarmas para ver qué hora era en ese entonces, pero me he olvidado apagarlo. Y cuando despierto, escucho que alguien está gritando, justamente en ese callejón. Yo no podía sacar mi cabeza porque son 3 de la madrugada, tengo un mal viento también. Pero lo que hice fue sacar mi cámara que siempre llevaba y tomar fotografías para ahuyentar al ladrón que tal vez estaba atacando a alguien. Yo me imaginaba, ¿no? A la tercera foto sale como una silueta de una persona, una mujer, para ser exactos, vestida de blanco. Y comenzaba a gritar. Eso era lo que estaba gritando. Automáticamente cerré la ventana y me recosté, sin decirlo, calladito. Mi alarma suena a 7 de la mañana y mi cuerpo no podía moverse. Estaba totalmente paralizado. Mi celular estaba ahí, yo estaba en esta posición. No podía mover. No tenía parálisis de sueño. Estaba lúcido, pero tu cuerpo no lo existía. Comencé a gritar. La señora de la casa abajo entró a mi cuarto y me vio en esa posición. Yo le dije, señora, por favor, ayúdeme. No sé qué me está pasando. Y la señora agarró mi celular, comenzó a llamar a mis familiares. Mis familiares llegaron, mi mamá llegó, me vio en ese estado
Llegaron mis amigos y efectivamente mi cuerpo no reaccionaba. Era muy raro. No sabía qué iba a pasar. El amigo, que es Pampanisayo, me dice: alguien que hiciste antes de regresar del cementerio. Y yo le cuento de que yo antes de regresar del cementerio me acerqué a la tumba de esta mujer que habíamos ido a buscar, toqué su tumba y le dije: lo siento, no te hemos podido ayudar. Y regresamos a buscar. Al hacer esto, habíamos generado una especie de vínculo. Este espíritu no. En otras palabras, se me había subido el muerto. Esa es la verdad. En el cigarro que había traído, comienza a pasarme por todo el cuerpo. Cuando prende el cigarro, todos los del cuarto, incluido la señora de la casa, ve cómo se formaba el rostro de una mujer con cabello. Y entonces ahí comenzó a decir que te había seguido, que teníamos que hacer algo, ¿no? Yo estuve así por 4 días hasta esperar para que sea domingo, porque tenían que hacerle una misa por su espíritu para que pueda descansar. Pero en ese transcurso de esos días, yo comenzaba a soñar con una mujer que se me aparecía y siempre estaba delante mío y decía: ayúdame, ayúdame. Claro, si tú les ofrecías ayuda. Sí, y fue una situación bien fuerte porque yo no podía ir al baño, no podía comer bien, tenía que cuidarme, estaba paralizado, ¿no? Sí. Llega el día domingo, mi tía, que era regidora en ese entonces, hace la misa, y para el día lunes, cuando nuevamente suena mi alarma, era como si nada me hubiera pasado. Fue una situación muy extraña, pero nunca más volví a soñar con esto. Qué historia tan fuerte. Tétrico, sí. Sí. Si bien es cierto, yo también hacía algo parecido, pero en casa. En casa, justamente a partir de esa hora, ¿no? Las 2, 3 de la madrugada. Entonces, se menciona, ¿no? Que está el tema de esta hora está cargado, o digamos, es un espacio. Claro. Alguien, ¿qué tan cierto es que, digamos, 3 de la mañana, 2 de la mañana es un horario? He escuchado que es 3 y 3:45. Según ese horario, es considerado como la hora muerta. No, según es una hora cual Jesús falleció, y es una hora invertida, ¿no? Porque no falleció exactamente a las 3 de la madrugada, ¿no? Pero se les da o se les otorga a las entidades para que puedan salir a la zona terrenal. Es algo muy interesante que siempre es considerado en el ámbito paranormal como las 3 hasta 13:45, como la hora de las almas. Y se puede hacer rituales. Qué interesante. Que por ahora va a ser parte de otro episodio, porque está muy interesante. Sí. Y de repente yo sé que tienen muchas más historias, y por ahí si quisieran ver uno de más aquí o en una otra oportunidad, Albi, por favor. por favor, coméntenlo, porque hay más historias. Lo que yo te quería consultar era el tema de las psicofonías. ¿Cómo es que logras? ¿Tienes un grabador especial? Nosotros manejamos siempre lo que son los Spirit Box, lo que son grabadores especiales para obtener sonidos que el propio ser humano no puede escuchar. No, Exacto. Entonces, nosotros tenemos frecuencias, como ya lo mencionó Randy, el cual lo utilizamos para que estas entidades entren y puedan comunicarse con nosotros con palabras simples, no tan complicadas, como en muchas ocasiones. Ya les mostraré algunos videos también que hemos tenido, donde simplemente nos dicen: hola, estoy triste, o sí, o no, estoy molesto, váyanse. Cosas que te impactan, porque recuerden que estas entidades no tienen cuerdas vocales, pero hacen un gran esfuerzo para manifestarse como energía. Entonces es algo bien complicado de comprender, que ya en otra ocasión también vamos a tocar un poquito más acerca sobre los fenómenos normales, ¿no? Como los poltergeists y otras cosas más. Ya terminando con este tema interesante de lo paranormal, Alvin, tú también haces recorridos, haces
en Almudena, también San Cristóbal. Cuéntanos un poquito de eso y también invita a la gente, claro, que te pueda seguir y que pueda ir a estos recorridos que son también bien culturales y que van a estar acá también, por favor. Acá bajito. Por ahí si quieren contactarlo, estamos que está haciendo, está súper interesante. Y bueno, creo que el tema de los recorridos también, no sé si lo vas a retomar, que no sé, Claro que sí. Justamente antes de culminar, es una combinación con el tema paranormal y cultural que tiene como nombre tanatoturismo. El tanatoturismo es una rama que está dentro del turismo cultural y se enfoca directamente en los acontecimientos relacionados a la muerte. Entonces, este tanatoturismo se ha combinado con todas esas anécdotas, narrativas populares que tiene el Cusco, pero siempre ligados a personajes importantes que tienen un valor histórico. Lo que nosotros hacemos como equipo de Viaje a lo Desconocido es recrear nuevas rutas alternativas como turismo alternativo y recorrido nocturno en el cementerio de la Almudena, barrio San Cristóbal, barrio San Blas, para conocer la casa embrujada de Sapi, para conocer la calle Purgatorio, Ataúd, un poquito saber más acerca de los nombres, orígenes y demás, ¿no? Y lo más reconocido que tenemos son los recorridos nocturnos teatralizados, donde se lleva directamente actores para conocer un poco más acerca de las historias de miedo que tiene este cementerio. Y sí, el tema de la muerte es muy interesante. Recuerda que la muerte prácticamente es lo inverso a la vida, que también desde la muerte puedes conocer mucho más la historia. Así que el tanatoturismo no es muy reconocido acá en el Cusco. Soy una de las primeras personas que lo está dando o lo está impulsando, que sí es un turismo muy interesante en otros países que te llevan a lugares donde ha habido catástrofes muy grandes como la planta nuclear de Chernobyl, el lugar donde ha sido asesinado John F. Kennedy, o lugares desconocidos como casas embrujadas que tienen un valor histórico y forma parte del tanatoturismo. Y ahora, ¿cuál es por ejemplo, la fórmula, por así decirlo, ligado al terror, por así decirlo? Porque si bien es cierto, también conocemos, y también nos mencionaste que estabas trabajando en lo que son casas del terror y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula, digamos, para lograr, digamos, generar este terror en las personas? Porque si bien es cierto, ahora las películas de terror incluso están llenas de screamers que ya se nota, y ya, por ejemplo, para muchas personas se torna aburrido. Lo que yo siempre lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar es no forzar el terror, es simplemente dar a conocer las cosas como son, y creo que así haciéndolo lo normal, sin mucho esfuerzo, causas un gran impacto y una gran impresión, ¿no? Aparte de la trayectoria que nuestro equipo tiene, nos ha dado a entender de cómo poder asustar a las personas. Justamente fuera de los recorridos en el cementerio de la Almudena, San Cristóbal y demás, también organizamos lo que son casas del terror, que ya también ustedes están invitados para que puedan participar y sentir un poquito más acerca de esta nueva experiencia, porque es una adrenalina tremenda. Es muy interesante ver salir corriendo a las personas asustadas por los diferentes constructos que hay dentro, ¿no? En la casa del terror tú encuentras a lo que es el Jarjacha, el condenado, encuentras a la dama de la Almudena. Entonces, para hacer asustar, lo que tienes que hacer, una de las mejores fórmulas, son agarrar las costumbres que nos han contado desde niños, ¿no? Que ya nos han generado una especie de trauma psicológico desde pequeños, y que sé que de grandes, al ver estos personajes, pues algo impacta, ¿no? Yo te escuché, no sé dónde, hace mucho tiempo, que por ejemplo, para generar terror, digamos, o el terror se causa a través, digamos, del miedo a lo desconocido, a través de que tú no conoces algo, digamos. Naturalmente todas las personas le tenemos miedo a la oscuridad, ¿no? De niño. Entonces, no necesariamente lo que está oscuro, sino a lo que desconoces que puede haber ahí. Exacto. Entonces, creo que puede ser gran parte también esto. Y bueno, nada, eso en sí para cerrar. Y queríamos agradecerte por haber venido a esta charla. Creo que vamos a tener una segunda charla, un capítulo 2 de este tema, porque es muy interesante ir acá con Alvin. Y ya, unas dudas. Ganas de ir. Porque también mencionaste de muchos de la Almudena. Y muchos, casi todo el curso conoce esta historia, ¿no? Sí. Que ha sido contada de boca en boca por parte de mis abuelos, mi papá, y también parte de mi papá también me contó cuando trabajaba en algún ambiente donde
Budina, La Beneficencia, Hospital de Salud. eso lo mental. Me contó varias historias ahí que también sería interesante contarlas y esperemos poder tenerte también. Un próximo capítulo. Nada, Sí, muchas gracias. Sí, igual si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Viaje a lo Desconocido Cusco y también estamos como Tanato Turismo y no se olviden que estamos en TikTok, Instagram, en Facebook, Acá va a estar todo. está abajo y si quieren segunda parte igual comenten, pueden enviar también sus historias. Claro, podemos comentar historias. Contar las historias de las personas que van a ver este episodio para que eso puede pasar a ustedes. claro, y así podamos tal vez debatir un poco sobre esto. Hacemos una retroalimentación de esas historias. Gracias. Muchas gracias, Alvin. Por la invitación. Ha sido un gusto venir a su canal y sé que está creciendo poco a poco, igual tienen todo el apoyo y sé que vamos a seguir tal vez investigando con ustedes más adelante en el cementerio de la Almudena con todos sus seguidores. ¿No? ¿Quién sabe? De que muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo. Nos vemos, chicos. Nos vemos.